singing says, we always speak about the beautiful world. De los goces que Dios nos dará. Of the joy that the Lord will give to us. ¿Usted ha meditado o ha hablado con algún hermano respecto a esto o usted se ha dado ánimo? Have you talked to a brother or to someone about this? Have you encouraged one another? ¿Qué gozo le va a dar Dios cuando usted lo vea? What was the joy that the Lord bring to you when He sees you? Meditar lo que usted creyó por fe We must meditate what we have believed by faith. y decirle, tú eres lo que nosotros creímos. And say to Him, you are what we have believed. Damos gracias al Señor We give thanks to the Lord por todo, for everything. porque algún día lo haremos cara a cara, como Él dijo. Because one day we will do it face to face with Him. Vendré otra vez, dijo. As He says, I will see you again. Así que creemos en Él So we believe in Him y lo esperamos. and we wait for Him. Vamos a orar para también darle la oportunidad a nuestro hermano y después de orar vamos a cantar otro cántico más también para hacer una invitación. We're going to pray and then we're going to sing one more hymn and then our brother will come with the message. Vamos a hacerle una invitación también por si hay alguna persona que no se ha, que se ha rehusado a venir a los pies de Cristo. Also, we're going to have a song of invitation for those that haven't come to the Lord and that perhaps they've been rejecting the gospel. But today, we're going to have the invitation. 106. Tenemos el cántico 106. Dice, ¿quieres ser libre del vicio y del mal? Dice, virtud hay en él. Dice, virtud hay en él. So we're going to have the hymn we're going to sing is 106. And it says, it's virtue and on him. 106, and it's in Spanish. Mike says, they have the same. Ahora. Ok, vamos a orar primero. A nuestro Dios, gracias te damos, Señor, porque aquí nos tienes, Señor, en esta mañana. Presente, Señor, aquí para escuchar tu palabra. Gracias porque tú preparas a los hermanos, Señor, de antemano, para que traigan la enseñanza, la predicación, el llamamiento, Señor, a cada persona que también, como escuchamos, todavía se rehúsa a creer, Señor, a venir. Señor, pedimos en esta mañana por una bendición para el hermano Ricardo que hará uso, Señor, de tu palabra que tú le has encomendado. Pedimos por él para que tú le des conocimiento por medio del Espíritu Santo, Señor. Señor, queremos en esta mañana orar y encomendar todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amen. 106 en Spanish.
Ok. Ah, tenemos un especial. La hermana Lili dice va a cantar un cántico. Así que tenemos 5 minutos más y el hermano Ricardo después que pase. Por favor. Tenga muy buenas tardes, hermano. Este himno solo una vez lo he cantado. Ahí me perdonan si no lo canto bien. Please no, please no. ¿Sabe qué es lo que me Del himno. Para que le escuche el hermano Willy. No tiene cuenta, no tiene cuenta. No tiene acompañamiento. Oh, qué día será cuando el... No, yo les dije. Oh, qué día será... No. Oh, qué día será cuando Cristo volverá, a las nubes subiré y su rostro yo veré, en mi mano tomará y a su casa me guiará. Día así tan especial llegará, nadie allá sufrirá, ni de cáncer morirá, nunca habrá malestar, ni problema vascular, todos se conocerán, mentes lúcidas tendrán, día así tan especial
Muy bien, buenos días. Very good. Good morning, everyone. Qué bueno que asistieron muchos hermanos, varios hermanos. How good it is that many of you brothers came. Y gracias por las visitas. And thanks to the visitors. Bueno, a mí me toca predicar. Well, I supposed to preach today. Esperamos que usted esté siendo edificado con todo lo que ha escuchado, todo lo que se ha realizado, porque la cena del Señor también es enseñanza. I hope all of you, been edified by what all that we had done, like sing and hymns, and also the Lord's Supper, also teach us a lot. Bueno, por lo menos usted ya aprendió cómo se celebra la cena del Señor según la Biblia. Perhaps you already learned how we celebrate the Lord's Supper according to the Bible. Pero el centro de todo esto es el Señor Jesucristo. But the center of everything is the Lord Jesus Christ. Ahora pensemos un poco. Let us think a little bit. ¿Cuántos sabemos de Cristo? How many of us know Christ? Ah, la hermana Judy dice que sabe. Todos sabemos algo. Everyone knows something. El conocimiento acerca de Cristo varía de una persona a otra. The knowledge of the Lord Jesus Christ changes a little bit from person to person. Algunos apenas saben que existe el Señor Jesucristo. Many, they only know that the Lord exists. Pero todos hemos oído de Él. But each one of us have heard of Him. Para algunos, el Señor es su Salvador. For many, the Lord is His Savior. Para otros todavía no es su Salvador. And for others, the Lord is not their Savior yet. Pero saben que deben recibirlo para ser salvos. But they know that they have to receive the Lord Jesus Christ to be saved. A ellos les decimos, traten de hacerlo hoy. To them we tell, let's do it today. Porque hoy es el día aceptable. Because today is the acceptable day. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Dios nos ha dado este día God para has buscarle. given this day for us to seek Him. Así que hemos estado con esta semana anterior. La tradición nos ha tenido recordándonos que Cristo murió, ¿cierto? And we've been here on this week with the tradition, which has been reminded about the Lord Jesus Christ. It's true. En muchos países In many countries, han hecho procesiones they have made processions repitiendo el acto, repeating the act, y eso es idolatría. and that is idolatry. Eso no debiera hacerse. That shouldn't be done. Pero vamos a ver la Biblia, But we're going to see the Bible, algo que nos hable acerca de la muerte de Cristo. something that speaks about the death of the Lord Jesus Christ. Vamos a primera de Corintios, primera de Pablo a los Corintios, We're going to go to the first letter from Paul to Corinthians, 1 Corinthians, capítulo 15, and chapter 15, versículo 3. and verse 3. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Veo que algunos todavía no la tienen, quiero que lean también. I see many of you don't have it yet, but I want you to read with me. Esto es muy importante, hermanos. This is very important. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas,
Quiero aclarar, Cefas es Pedro. I want to just clarify the last verse. It says Cephas, which is Peter. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, lo cual en el tiempo de Pablo, de los cuales muchos viven aún en el tiempo que escribió Pablo la carta. Verse 6, which says that he appeared to more than 500 people, and this is also in the time of Peter. Algunos estaban vivos cuando fue escrita la carta a los Corintios, Many of those brothers were alive when Peter wrote this, y otros ya duermen. when Paul wrote these letters, and many are sleeping. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. He was, let's read verse 3, 53, 1 Corinthians. For I deliver unto you first of all that which I also received, how the Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen of Cephas, then the 12. After that he was seen of about 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that he was seen of James, then of all the apostles. And the last of all he was seen of me also, as of one born out of due time. Pablo se interesó cuando evangelizaba, él se aseguraba de enseñar esta doctrina básica de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. And when the apostle Paul preaching the gospel, he always made sure that present the true gospel, that the Lord Jesus Christ died, that he was buried, and also resurrected after 3 days. Esa es la base de la predicación del Evangelio. And that's the base of the preaching of the gospel. La predicación del Evangelio descansa en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. The gospel rests on the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. ¿Qué es lo que enseñó, dice él? What he teach, what he says that he teach, Que Cristo murió por nuestros pecados. that Christ died for our sins. Veamos esta parte. Cristo murió por nuestros pecados. Let's see this part. Christ died for our sins. Cristo es la persona santa y sin mancha que vivió en este mundo. Christ is the holy person that lives in this world without blemish. Era el único que no debía morir, It was the only one that not deserved to die. porque lo que mata el cuerpo o el alma o el ser entero del hombre es el pecado. Because what kills man and the soul and the body of man is sin. Pero Cristo era sin pecado. But Christ was sinless. Pero la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados. But the Bible said that he died for our sins. No murió por los pecados del mismo, He didn't die for his own sin porque no era pecador. because he was not a sinner. Murió por los pecados de los hombres y mujeres, todos, He died for the sins of men and women, all, según estaba escrito. according to what was written in the scriptures. La Biblia en el Antiguo Testamento ya había anunciado por los profetas que vendría uno que moriría por los pecadores. The Bible already announced on prophecy on the Old Testament that it was one to come to die for the sins of all. Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. And Christ fulfilled the prophecies of the Old Testament. Quiero que leamos Isaías 53, 5 al 12. I would like to take you to Isaiah 53, 5 to 12. Allí estaba escrito 700 años antes de su muerte. There was written 700 years before his death.
mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Note usted los calificativos: herido, molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verse 5 says, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripe we were healed. Just notice that what the Lord, one of the things that highlight in this verse. Voy a leer hasta entonces. Okay, he's gonna read all the way to verse 12. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. He read all the way to verse 12. Esa es la profecía que cumplió el Señor Jesucristo cuando murió por nuestros pecados. That was the prophecy that the Lord Jesus Christ fulfilled when he came and died for our sins. Se repite, por ejemplo, murió por nuestras rebeliones. It's been repeated that he died for our transgressions. Dice que no hubo engaño en su boca. It was that it was not that he didn't open his mouth, right? Pero él representó a los hombres, a los pecadores humanos. But he represents the men, the sinners. Ahora veamos un poco de lo terrible que es el pecado. We're going to see a little bit of how horrible is sin. Una de las cosas que la gente está olvidando y está descuidando es entender, conocer y saber la gravedad del pecado. One of the things that the people not knowledge is the gravity or the how terrible is sin or the consequences of sin. Ahora ya casi no se oye decir que los hombres son pecadores. Now in these days we haven't heard saying much about men are sinners. Es ofensivo para muchas personas This is oír que son pecadores. Terrible to hear from a man that say that they are sinners. Pero esa es la triste realidad de nosotros los humanos. But that's the reality of human being. El pecado es lo más horrible que podemos tener nosotros. Sin is the horrible thing that we have. El pecado es lo que no deja ser feliz al hombre. Sin is the things that keep a man from being happy. El pecado es el que trae todos los males y las desgracias a este mundo. The sin is that brings all the horrible things to this world. Y lo que es peor es, traerá la condenación si la persona no llega a creer en Cristo para ser And salva. the worst of all is that it will bring condemnation to a person, the people that receive the Lord Jesus Christ. A veces uno mira personas muy alegres,
Sometimes you see people very happy. muy divertidas, muy They are dynamic, con una apariencia feliz. with an appearance of happiness. Pero sabemos que ellos no se dan cuenta de que son pecadores y que deben ser salvos por Cristo. But we know that they don't know that they are sinners. El pecado es tan malo Sin is so bad que Cristo tuvo que morir por nosotros. that Christ has to die for ourselves. ¿Se imagina usted que no había otro remedio, no había otra salida más que Cristo muriera? Si no, no había otra forma de librarnos del pecado. Imagine that how horrible it was that the Lord Jesus Christ has to die because it was not something else that could help us to get out of sin. Si queremos ver la gravedad del pecado, tenemos que ver la cruz de Cristo. If we want to see how terrible is sin, we have to see the cross of Christ. Imaginémonos que están llevando a una persona justa Imagine, a los tribunales imagine that there is a just person that is bring to court, Se dice que fue un juicio amañado el de Cristo. and we see and says that the judgment of Christ was not good. No llenaron los requisitos para juzgarlo. They didn't feel the requires to do it. Ellos lo hicieron apresuradamente para deshacerse del Señor. They did it in a hurry to take away Jesus Christ. Y fue un juicio en la noche. It was a judgment that was done at nighttime. Fue tramado en la noche. It was done at nighttime. En la mañana ya sabían qué iban a hacer. In the morning they already know what they're going to do. Pero nosotros sabemos qué era lo que estaba sucediendo. But we all know what was happening. Cristo debía morir para cumplir las Escrituras. Christ has to die to fulfill the scriptures. El pecado es tan malo que llevó a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Sin is so bad that bring Jesus Christ to die. Lástima que no tenemos todas las fuerzas para despreciar el pecado. How it's not good that we don't have all the strength to reject sin. El creyente debía meditar mucho acerca de esto. The Christians must meditate a lot of this. El cristiano debiera alejarse lo más del pecado. Christians should go far, far away from sin. El hermano que nos antecedió hizo un devocional y dijo que debíamos estar muertos al pecado. A brother that was mentioned, reading before us, it was saying that we must be dead to sin. No es fácil morir al pecado. It's not easy to die to sin. El pecado está en nosotros. Sin is in us. Solo el Señor Jesucristo nos puede dar su gracia para vivir al margen del pecado. Only Jesus Christ brings grace to us to live far away from sin. El pecado nos conecta a la muerte. Sin connects us to death. El pecado nos conecta a la condenación. Sin connects to condemnation. Nosotros morimos por eso, We die for that porque tenemos el pecado en nosotros. because we have sin in us. Pero usted diría, pero eso, ¿cuándo comenzó? And you perhaps say when that begins. Hay personas que no les gusta este tema porque dicen que tengo que ver yo con algo que sucedió hace tiempo. Some people don't like this topic because they say, what it has to do with something that happened long ago. La verdad es que nuestros primeros padres, Adán y Eva, But the truth is that our first parents, Adam and Eve, y todos sus descendientes, and all his descendants, hasta llegar a nosotros, to get all the way to us, hemos transmitido el pecado de generación en generación. we have passed the sin generation after generation. Dice Romanos 5:12 y quiero leerlo. 5:12 says in Romans 5:12, Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. says that sin came into the world for one man. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
He says, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, so the death passed upon all men, for that all have sinned. And this man was Adam. La Biblia dice que todos los hombres, todos los humanos pecamos. The Bible says that all men, all humans sin. Hay personas que creen que no han pecado. Many people think that they haven't sinned. El pecado es tanto natural The sin and regular man is so natural, como también lo hemos hecho en la práctica. as also it's been done in practices. Quiero llevarlo a una lista a ver para que vea que usted habrá cometido alguno de estos pecados. I want to bring you to a list and to see that we have done one of them at least. Dice, dice acá Romanos capítulo 1, Romans chapter 1, verso 26. and verse 26. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ya sabemos que existe ahora este pecado tan cruel del homosexualismo y lesbianismo, aquí dice. Y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero usted diría, bueno, eso no lo tengo. Pues está bien, vamos adelante. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los humanos no hemos aprobado a Dios. Hay personas que no quieren que Dios se meta en su vida. The last verse brother was reading, 28. and 28, he was commenting on that many millions of people doesn't want been told that they are doing sin. Ok. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Estoy por el verso 29. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. He was reading up to verse 31. Bueno, es imposible no haber practicado uno de esos pecados. Well, it's impossible not to practice one of these sins. El pecado es natural en nosotros. Sin is natural in us. El pecado nos ha, o el canto decía, me hirió el pecado, que es Jesús, pero no lo cantamos hoy. Pero hay un himno que dice, me hirió el pecado. There is a sin that we didn't sing it today, but we had seen it before. El pecado ha herido todas las almas. The sin have cut our souls. El pecado ha dañado a todos los hombres y mujeres. The sin have damaged every man and woman. Pero la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. But the great news is that Christ died for our sins. ¿Por qué murió? Why he died? Para que hubiera un medio de salvación. To provide a way of salvation. Cristo es el que ha llevado nuestros pecados. Las personas que confían en Él son perdonados. Christ has taken our sins, and whoever believes and trusts in Him, He will take away his sins. Bueno, Pablo enseñó eso y enseñó que Cristo fue sepultado. So Paul teaches that, and he teaches that Christ was buried. Cristo fue sepultado. Eso quiere decir que ocupó un sepulcro y dice que era de José de Arimatea, un rico. And he occupied a sepulchre. It was from a rich man, Joseph of Arimathea. Y dice que conforme a las escrituras. And it says that it was according to the scriptures.
dice que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. And it said that he rose after 3 days according to the scriptures. Esta aseveración de la Biblia, This is true in the Bible. esto es serio. This is serious. Decirle a la humanidad que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Nadie ha enseñado eso con respecto a otra persona. And it's hard to teach man about that Christ was buried, that he resurrected from the dead. And it's hard to say that to people because haven't been teach about that. Bueno, hoy la tradición dice que hoy es el día de resurrección. Well, tradition says that today is the day of resurrection. Bueno, nosotros sabemos que nosotros celebramos cada primer día de la semana esa resurrección. Well, we know that we celebrate every first day of the week. We do the celebration. Su gracia nos ha ayudado para tener este culto continuo. His grace have helped us to continue with this meeting, with this service. Veamos una cita bíblica con respecto a esto del tercer día. Let's have a verse and regarding to this of the 3 days. Aunque se aplica a la restauración de Israel, Even though applies to restoration of Israel, veamos Oseas 6:2. we're going to see Es un profeta que está después de Ezequiel, ahí hermano, a mano derecha por ahí, después de Daniel, está Oseas capítulo 6, verso 2. Hosea 6:2. Una de las aplicaciones es a la resurrección de Cristo, One of the application of this is the resurrection of the Lord, Christ. pero esto habla de la restauración de Israel también en la segunda venida de Cristo. But also speaks about the restoration of Israel and the second coming of the Lord. Dice el verso 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. It says, after 2 days will he revive us, and the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. Oh, sí, en el tercer día. Oh yes, that's after 3 days. Se les había olvidado a los apóstoles. The apostles have forget this. Las mujeres no fueron para verlo resucitado, sino para encontrar el cuerpo y volverlo a perfumar. The women, they didn't go to see he resurrected, but he went to find the body and put back in the tomb. Todavía están hablando con él y piensan que es el encargado del cementerio o del... They even were talking with him, and they thought that was the guy in charge of the cemetery. Y ellos dicen, si tú lo has llevado, And they say to him, if you dime have dónde lo taken has it, puesto que yo lo llevaré. Quiero leer de let us know Mateo where you have put 28. it, and I'll bring it back. And Quiero leer Mateo 28, 16. we're going to go to Matthew 18:26. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Hasta Galilea fueron, está lejos, porque Galilea de allí de Jerusalén está lejos. They went all the way to Galilee, and Galilee from Jerusalem is very far away. Ellos fueron allá y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 16, hermano. It says, verse 16, 28:16, Matthew 28:16. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mount where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go therefore and
teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Teaching the, 19, ¿no? Sí, le dio la comisión. Okay. Sí, el Señor les encargó que predicaran. Yes, the Lord commanded to preach. Por eso la iglesia, en lo que ha podido, ha predicado el Evangelio. That's why the church, in his capacity, have been preaching the gospel. Por eso usted debe congregarse donde están predicando el Evangelio bíblico, porque allí es donde Dios le puede iluminar para ser salvo. That's why you have to congregate in places, on churches that are given the true gospel, and there is where God perhaps may illuminate you. El que es salvo ahí puede aprender también de la enseñanza de Cristo. If you are saved, you also learn from the teaching of the Lord. La Biblia dice que todo esto sucedió según lo que estaba escrito. The Bible says that all this happened according to what was written. Quiero leer una cita con respecto a esto que estaba escrito, y ese es, digamos, en Salmo 16, 8 al 12, creo que al 12. Psalms 16. 68. Psalms 68. Eso estaba escrito del Señor. That was written of the Lord. A Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Por así decirlo, el cuerpo del Señor reposó confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es un gran salmo mesiánico. Verse 8 says, I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I shall not be moved. Therefore my heart is glad and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corrosion. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures for evermore. That was a Messiah psalm. A veces me imagino los soldados que estaban cuidando el sepulcro. I imagine the soldiers or the guard that was guarding the sepulchre. Hubo un terremoto That was an earthquake. que movió, y un ángel también quitó la entrada, quitó la piedra. That shaped it all, and an angel that removed the stone. Debió haber sido un momento aterrador para los soldados romanos. There would be a terrible moment of scaring of this happening. Pero no podía estar más de 3 días el cuerpo del Señor ahí. But could not be more than 3 days the body of the Lord Jesus Christ there. La promesa era, me mostrarás la senda de la vida. The promise was, you will show me the path of life. Y él debía irse a la presencia del Señor a su derecha. And he must go to the presence of the Father, to his right hand. Y allá está ahora. And there he is now. Qué bueno para los que creemos estas declaraciones bíblicas. How good it is for those that believe these true declarations of the Bible. Los que no lo creen, traten de creer estas declaraciones de la Biblia. If you haven't believed it, I encourage you to believe these declarations of the Bible. Dios le ha demandado al humano que crea esto, y porque sufrirá consecuencias. God had encouraged or sent to men, to humans, to believe on this, because there will be consequences if you don't believe. Dice Marcos 16, dice que el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Mark 16 says that who believe is not condemned, but the one that haven't believed is already condemned. Hay personas que creen, bueno, si lo puedo creer, bueno, y si no, piensan que no va a haber consecuencias. Many people think, well, if I can believe, well, if not, they think that there are not going to be consequences.
Pero la consecuencia es de no creer esta declaración de Dios. Juan dijo que es el testimonio de Dios. Si no lo creemos, entonces Dios va a demandar. Y termino con esta demanda. Segunda a Tesalonicenses, 2 Thessalonians capítulo, creo que es 2:6. 2 Thessalonians No estoy muy seguro, pero ya lo encontraremos. Segunda Tesalonicenses, segunda 6. Entonces, no, es 1:6. Es 1:6 de segunda Tesalonicenses. 2 Thessalonians chapter 1 verse 6. A esto quiero que le preste atención, con esto cerramos. Pay attention to this. We close with this. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en los que creyeron. Por cuanto, un paréntesis se abrió y dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué lindo. He read verse 6. Seeing it is righteous things with God to recompense tribulation to them that trouble you, and to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angel, in flaming fire, taking revenge of them that know not God, and that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power, when he shall come to be glorified in his saints, and to be admired of in all them that believe, because our testimony among you was delivered in that day. Bueno, gracias a Dios, hay personas que han creído el Evangelio. Thanks to God, because there are people that have believed to the gospel. Pero son muchas las personas que no han creído el mensaje del Evangelio. But there are many that haven't believed the message of the gospel. Pero el verso 8 dice que para ellos Él vendrá en llama de fuego para pagarles o para retribuirles, porque no lo conocieron ni obedecieron al Evangelio. That's why, and for them, in verse 8 says that in flaming fire, taking revenge of them that know not God, and that they obey not his gospel of our Lord Jesus Christ. Esperamos que los que no sabían de este peligro se apresuren a creer en Cristo. I hope that those that haven't believed in Jesus Christ, or they are in dangers, they come soon to Jesus Christ. Hermanos, para consuelo suyo y mío, Brothers, to console ourselves, verso 10 dice que cuando venga en aquel día va a ser glorificado en sus santos, o sea, que no merecemos ser santos, pero Él nos ha santificado cuando nos perdonó, y ser admirado por los que creyeron. Lo vamos a admirar cuando venga. so in verse 10 it says, that's what console ourselves when he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe, because our testimonies among you was believed in that day. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué bueno. Yo me asombro cómo yo pude creer realmente. How good it is, and I see how I can't believe how I believe in the Lord.
Pero yo lo creo. but I believe. Eso es obra de Dios en mi vida. It's a work of God in my life. Yo me alegro por usted, I rejoice for you que también ha creído. that also have believed. Y le animo a que se regocije en esto. And I encourage you to rejoice on this. Gracias a Dios por su palabra. Thanks be to God for His word. I'm going to close in prayer. Dios y Padre, le damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por esta reunión en la cual hemos podido ser edificados y hemos podido recordar la persona de Cristo en nuestras vidas. Gracias a Dios porque su amor ha sido manifestado, porque su misericordia ha sido dada a cada uno de nosotros. Así, oh Dios, bendice al hermano que trajo tu palabra y así a cada uno de los que estamos aquí, que hayamos sido edificados con ellos. Queremos terminar este culto, esta reunión, queremos rogarte, oh Dios, que nos lleves con tu cuidado y tu protección hasta nuestros hogares. Te lo pedimos, oh Dios, dando las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tengan todos buenas noches, buenas noches, buen día, buenas tardes, buen día, buen día. Ay, bendito. Tengan buen día, hermanos, Dios les bendiga. Have a good day, brothers. God bless you. Ya pensando en dormir, ya terminado de mañana. No, que eso pasa, a veces los pensamientos se le cruzan a uno. Los pensamientos se cruzan. Gracias, hermano. Gracias por compartir. Muy bueno.